Buenos días, hoy entrevistamos para Periodista Digital al periodista David Cantero, que acaba de publicar su tercera novela, El viaje de Tanaka. Buenos días, David, y muchas gracias por atendernos. Nada, por favor, gracias a vosotros por estar aquí y entrevistarme. ¿Cómo se conjuga la profesión de periodista de éxito con la de novelista, con la de narrador de historias? Pues hombre, yo, David, el que escribe novelas, vive en otra habitación a David, el que se ocupa de contar lo que sucede y el que está en el mundo de la información, pero se llevan muy bien. Voy cambiando de habitación en habitación y aunque son tareas en principio un tanto distantes, cojo de cada una algo para favorecer o para enriquecer la otra, ¿no? La concisión y el tener que ser tan breve y escueto en el mundo periodístico lo aplico a veces a las novelas para no enrollarme demasiado, y a veces la lírica o la poesía de las palabras se puede utilizar de forma positiva, no en un informativo, pero sí en otro tipo de escritos, ¿no? Más periodísticos. Una de las cosas que más me han llamado la atención de la novela es la osadía de ambientarla en Japón. Nos has comentado antes en la rueda de prensa que tú no has vivido en Japón, estuviste 2 días, pero en la novela se muestra un conocimiento grande de la cultura y de, no sé si tendrás a alguien que te habrá guiado, que habrá leído la novela, te habrá dicho, no, esto es correcto, esto va a chirriar, esto es así. Hombre, es una osadía. Sí, a veces, pero yo creo que los escritores tenemos que ser osados, ¿no? Que si mañana se me ocurre ambientar una novela intergaláctica, me tengo que atrever a describir cómo es aquel universo que no conozco, ¿no? Llama más la atención porque está aquí en la Tierra, pero tenemos la suerte de la documentación. Te puedes documentar, puedes, como tú has dicho, sí busco de vez en cuando el asesoramiento de personas que me pueden, bueno, decir esto no, esto sí, ¿no? Pero por otra parte está el maravilloso don de la imaginación humana, ¿no? Que te hace imaginar y a veces acertar incluso con cosas insospechadas y llenar de ficción hasta un mundo real, ¿no? Como es el de Japón. Por otra parte, a mí la cultura japonesa, la cultura oriental en general, siempre me ha llamado mucho la atención. Y me ha interesado, ¿no? Me ha interesado la literatura japonesa, su cine, sus mangas, sus dibujos, su cómic, sus películas de animación me parecen fascinantes. Quieras que no, después de muchos años de empaparme como mero espectador o lector de la cultura japonesa, también me ha llevado a tener tal vez hacer verosímil lo que parece que imposible, ¿no? Al moverte por una sociedad que desconoces, ¿no? Hablas de películas de animación japonesas, la novela es una novela muy cinematográfica, ¿no? A mí me ha venido a la cabeza algunas películas de cine japonés, me ha venido Vivir, de Kurosawa, con esa enfermedad que tiene la protagonista, esa oportunidad que se le da para vivir lo que le resta, que no se sabe lo que es, el tiempo que es, y luego también una película muy bonita, La balada de Narayama, que es una película del año 58, luego se hizo un remake en el año 83, ganó la Palma de Oro, que es también una película sobre un pueblo, sus ancianos cuando tienen 70 años tienen que dejar ese pueblo y marchar hacia una montaña, y ahí entra también otro tema fundamental de tu novela, ¿no? Que es el tema de la senectud. Sí, el tema de aquello que tanto nos preocupa a todos, ¿no? Que es el paso del tiempo, el llegar a la madurez, el empezar a envejecer, el empezar a entrar en edades que, bueno, tampoco son para tanto. Cuando llegas dices, oye, pues si yo sigo siendo igual, que tampoco he cambiado tanto desde que tenía 15 años, ¿no? Pero es verdad que llega la decrepitud física, ¿no? Y mental a veces, ¿no? Empiezas a perder facultades, empiezas a tener achaques y eso nos asusta. Y nos asusta la proximidad a la muerte, como no, ¿no? A los humanos, si no nos asusta, al menos nos genera cierta incertidumbre, ¿no? Lo que dices del cine japonés es muy acertado, lo que has dicho, pero incluso hace poco vi Los 7 samuráis con mi hijo, que es un absoluto apasionado de esa película, y hasta de Los 7 samuráis puedes encontrar retazos, ¿no? en esta novela. Es una novela que transcurre en Japón, pero además transcurre en medio de la naturaleza, ¿no? De esas maravillosas islas, con lo que el cine japonés
se adentra muchas veces, ¿no?, en los misterios, en la magia de sus bosques, de sus mitos, de sus leyendas, de su mitología, que es tan riquísima, ¿no?, la cantidad de dioses y duendes y seres mágicos que tienen, ¿no? Pero hablando de lo que me preguntabas, la vejez es un tratado en torno a lo que nos hace sentir la vejez, el respeto por los ancianos. Y si te fijas, la protagonista Mei Tanaka vive prácticamente obsesionada con eso. Primero con el cuidado de su madre y el cuidado de otros ancianos a los que le duele ver que a veces no están todo lo bien, que hacerles feliz de alguna manera, atenderles, que estén bien, ¿no? Y por otra parte, ella misma no está preparada para envejecer, ¿no? Es una contradicción, pero es así. O sea, su vida la ha dedicado prácticamente al cuidado de su madre y al cuidado de una serie de ancianos, y ella misma creo que no está preparada para hacerse mayor, ¿no? La madre siempre creyó en una leyenda, en la existencia de Yonsu, que es una aldea con aguas mágicas, milagrosas. No se sabe si existe o no vamos a desvelar la novela. Y una vez que la madre muere, la protagonista coge las cenizas de su madre y sale a la búsqueda de este sitio, ¿no? Yonsu se adivina un poco como una especie de paraíso terrenal, una especie de jardín del Edén, ¿no? Eso forma parte, si lees la dedicatoria, también hablo del mito de Shangri-La, ¿no? Maravilloso, ¿no? Es un poco la idea de ese Shangri-La, ¿no? De lo que todos tenemos, los humanos siempre tenemos esa idea de debe existir un lugar maravilloso en el que las cosas no duelan, en el que la vida pueda ser, si no eterna, más larga, en el que no haya lugar para la enfermedad, en el que el gozo pueda ser cotidiano, ¿no? Es un mito, es una leyenda, Yonsu también lo es. Y Mei a su madre no le hacía mucho caso, ¿no?, en sus obsesiones por conocer Yonsu o por pensar que existe, ¿no? Hasta que muere, y entonces es ella la que se da cuenta de que tal vez en esta vida necesitamos ese tipo de sueños, ¿no? Ese tipo de ilusiones, ese tipo de querer alcanzar territorios que puede ser que no existan o que puede ser que no sean tan mágicos como los imaginamos, pero solamente el camino, el hecho de ir a buscarlos, el hecho de creer en ellos, el hecho de desearlo, a veces nos hace ir por mejor camino en la vida, ¿no? Y nos hace tener ilusiones, nos hace tener esperanzas, nos hace luchar, ¿no? Creo que Mei es una luchadora, ¿no? Y que a pesar de ser una mujer en apariencia bastante poquita cosa, cuando llega el momento de crecerse y de alcanzar lugares inalcanzables, se atreve a intentarlo, ¿no? Es una historia de amor en todas sus vertientes, una historia de amor de la madre y de la hija, una historia de amor de dos hermanas, esa hermana que se fue hace muchos años a Estados Unidos y que esto le tiene a la protagonista muy entristecida. Es una historia de amor también entre este otro personaje que ahora comentaremos. Es una novela de aventuras y también es una historia de redención, porque aquí los protagonistas se redimen, ella mediante el viaje, mediante la búsqueda de Yonsu, y Kenso, después de convertirse en un asesino a sueldo para la Yakuza, que ahora comentaremos, también se redime, ¿no? También gracias a ese viaje. Pues sí, en el fondo los dos emprenden un viaje. Los dos a su manera han tenido unas vidas complicadas, han tenido unas vidas torcidas, y los dos emprenden un viaje, cada uno a su manera, que va a llevar a una redención, sí, y a un encuentro, ¿no? Por supuesto, salvando las distancias. La vida de Mei es todo placidez, en cierto sentido, y serenidad, y la vida de Kento es bastante violencia y bastantes incertidumbres muy peligrosas, ¿no? Pero la novela habla de eso, ¿no? De que a veces, cuando menos te lo esperas, la vida te lleva por caminos insospechados y tienes que emprender viajes que para nada imaginabas que ibas a emprender. Algunas veces nos redimen, otras veces no, ¿no? Este personaje Kento, que nace en una casa, en un prostíbulo, en una casa de antiguas geishas, por decirlo de una manera, se mete gracias a la amistad de un amigo del barrio en la Yakuza. En la novela se habla bastante acerca de esto. ¿Qué sabes acerca de la Yakuza? Porque dices que fueron primero antiguos samuráis.
Sí, bueno, realmente la historia de la Yakuza, a mí la historia de las mafias en general me interesa mucho, muchísimo, además se me nota en otros libros que he escrito. Y la mafia japonesa es especialmente interesante porque realmente sus orígenes se remontan a los tiempos de los samuráis. Cuando los samuráis empezaron a vivir mal, por decirlo de alguna manera, no tener el respeto o no tener ese poder que tenían, se dedicaron a ser una especie de guardaespaldas, ¿no? A decir, te doy protección, pero a veces ellos mismos eran los que provocaban que la gente necesitara protección. Pero si te fijas bien y si indagas un poco en la historia de Japón, para ellos el final, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, tras las bombas atómicas, tras su derrota tan humillante por otra parte para su emperador, allí empezó otra vida para Japón, una vida en la que de pronto su pasado y sus tradiciones se mezclan con el pasado y las tradiciones de Occidente. Y también se mezcla, o sea, para bien y para mal, en la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Realmente la Yakuza empezó a funcionar bien con el extraperlo, con el mercado negro, con los tiempos de escasez después de la guerra, con los mercadillos donde se trapicheaba con todo tipo de materiales y de alimentos y con todo. Empezaron a controlarlo ellos y de ahí, poco a poco, empezaron a crearse facciones y grupos y ha llegado a ser lo que es hoy en día. Pero si nos vamos más atrás, la Yakuza realmente se remonta a los tiempos de los samuráis y de hecho ellos se vanaglorian de ello y son muy respetuosos y se sienten muy orgullosos de su pasado, ¿no? Del pasado a pesar de su presente o de su pasado también como organización criminal. Tienen unos códigos de honor y unos códigos de respeto, una serie de normas que vienen de los tiempos de los samuráis. En la novela hay dos hilos argumentales, dos hilos narrativos que acaban, se van entrelazando. No sé si la planificación de la novela la tenías hecha o la fuiste descubriendo en función de su escritura, porque tengo entendido que eres bastante inquieto, tienes varias novelas a la vez, sí. Y entonces no sé si habías hecho previamente este trabajo de campo, ¿no? Hombre, normalmente cuando escribes una novela siempre te trazas un guión previo, ¿no? El otro día, curiosamente, estuve hojeando los cuadernos donde nació el viaje de Tanaka y te das cuenta de que esto de hace muchos años, ¿no? Y te das cuenta de las notas que tomabas, la ingenuidad de tus tramas, las profesiones de los protagonistas, sus nombres, sus deseos vitales, sus trayectorias físicas cambian muchísimo. Sí tenía claro desde un principio que iba a haber dos personajes principales, que iba a haber dos viajes, eso sí lo tenía claro, en esta novela sí. Estaba por un lado Mei Tanaka y por otro lado no sabía muy bien cómo se iba a llamar, pero ahí tenía un personaje masculino que iba a tener un peso y que lo tiene y que iba a tener una vida muy, muy, muy diferente a la de Tanaka, ¿no? Para provocar luego tal vez un encuentro o un cruce de vidas, ¿no? Eso sí está anotado y está en los cuadernos donde empecé a trazar el guión previo a escribir la novela. Eres presentador de informativos, tienes 3 hijos, eres pintor, esta es tu tercera novela. ¿De dónde saca el tiempo David Cantero para hacer todo este tipo de cosas? Eso me lo pregunto yo todos los días. La verdad es que de verdad que a veces es complicado, ¿no? Porque ya te digo, mi primera ocupación es mi ocupación familiar, mi ocupación como padre, que creo que no, o sea, es que no quiero perderme nada de eso, ¿no? Creo que es lo más importante que hago y lo más importante que tengo que hacer. Es mi prioridad. Por supuesto está mi trabajo, que es mi otra prioridad, que también le dedico muchas horas al día. Y luego me queda mi territorio de creatividad, ¿no? Que suele ser la madrugada, quitándote horas de sueño, los fines de semana, a veces pues te levantas más temprano o te acuestas mucho más tarde. Yo, por fortuna, siempre he sido muy noctámbulo y he sabido apañarme durmiendo poco. Esos son los momentos en los que realmente es un momento de soledad en la madrugada, ¿no? En silencio, en los que casi todo lo que creo sale de ahí, de esos espacios. No tienes todo el tiempo que quisieras, pero suele salir de ahí, de la soledad de la noche y de cuando los niños ya se van a la cama y, bueno, te retiras, te metes en tu estudio, en tu mesa y te lías ahí a imaginar otras vidas. Me figuro que la creación es un cálido refugio de esa vorágine del periodismo, ¿no? La creación es
me acompaña la necesidad creativa, es un asunto muy interesante, ¿no? Porque es que ni siquiera le veo gran mérito. O sea, yo siempre he tenido una necesidad de crear, de hacer cosas, de dibujar, de pintar, de esculpir, de contar cuentos. Ojalá supiera música, siempre lo digo, me da mucha envidia a la gente que sabe componer o tocar un instrumento, porque es que también me dedicaría a ello. Pasa que para eso soy un tarugo, no se me da nada bien. Pero la necesidad creativa, la necesidad de pintar, es un juego y es a la vez algo vital para tu existencia. Lo necesitas también. Lo necesitas hacer porque te satisface, porque te llena, porque no puedes evitarlo y porque es muy divertido. A mí me encanta inventarme historias y contarlas y es perfectamente compatible con todo, con tu trabajo periodístico, con cualquier tipo de trabajo. Y creo que en la vida pues hay tiempo para todo, hay que ir sacándolo, ¿no? Hoy te dedicas a pintar un cuadro, mañana te vas a jugar un partido de fútbol o te vas a montar en bici o sencillamente te sientas en el parque a ver cómo tus hijos disfrutan de jugar con los patines, ¿no? No sé, creo que hay tiempo para todo, pero la creatividad es algo que te viene, no sé si en los genes o que vas adquiriendo con el paso del tiempo, pero se convierte en algo muy importante en la vida y muy necesario y es una necesidad vital y bueno, pues vas haciéndolo cuando puedes y es inevitable casi hacerlo. Tu compañero Maxim Huerta ganó la semana pasada el premio Primavera de Novela. No sé si tú has pensado en presentarte algún premio comercial o tienes 4 novelas a punto, medio escritas. ¿Has pensado en presentar alguna de ellas? No, la verdad es que no lo he pensado. Hombre, algún día lo haré. A lo mejor tengo que hacerlo, no sé. Me recuerdo una vez me presenté a uno, hace muchísimo tiempo, cuando era un jovenzuno así, inexperto, y presenté un libro de cuentos, pero no es una cosa que me haya llamado mucho la atención nunca, ni lo he hecho. Tal vez tenga que hacerlo. A lo mejor una de las próximas novelas, pues le pongo un seudónimo y la presento a algún premio. Y sí, estaría bien. Me haría mucha ilusión, claro. El otro día viendo a Maxim, digo, qué ilusión, ¿no? Y estaba el tío ahí que debe dar un subidón enorme, ¿no? Que te den un premio literario importante. Está muy bien. Hemos hablado de cine, la novela abre con una cita de Roald Dahl. ¿Qué escritores te gustan? ¿A qué escritores lees con frecuencia o vuelves a ellos? Eso es dificilísimo. A mí me gustan tantos que es que hacer un resumen... Hay uno al que vuelvo siempre, que es Ray Bradbury. O sea, yo soy un apasionado absoluto de Ray Bradbury. Uno de mis libros favoritos es Crónicas Marcianas, pero muchos de sus libros. Pero tengo muchos. Stefan Zweig, Sándor Márai, no sé... Mucho, me encanta la poesía, me encanta Pablo Neruda, me encanta Juan Ramón Jiménez. Es que no sé, te podría hacer una lista. Paul Auster me encanta. Hay muchos escritores. Yo soy un lector muy facilón. O sea, leo de todo, casi todo lo que cae en mis manos me lo leo. Soy bastante... Puedo ser crítico, ¿no? Pero soy condescendiente. Me gusta mucho leer y por tanto puedo disfrutar con casi todo lo que leo, ¿no? Es verdad que hay algún libro que te hace maravillarte, ¿no? Y quitarte el sombrero, decir, este tío sí que es... No sé. Son demasiados como para poder resumirlo, ¿no? Es complicado. ¿Y escritores españoles? No, ahí no entro nunca a valorar ni a decir no. No cito nunca escritores españoles porque no quiero que nadie se sienta menospreciado u ofendido. Hay magníficos escritores españoles que leo y que me hacen disfrutar. Tengo especial cariño a Arturo Pérez Reverte porque fuimos compañeros y me gusta mucho cómo escribe y escribe historias muy divertidas y de aventuras y me parece un gran escritor. Y José Saramago, al que aunque algunos consideran portugués, yo considero español y es, bueno, inmenso, ¿no? Y que me encanta leer sus libros. José Saramago es era un tipo genial. Pues muchísimas gracias, David, y muchísima suerte con este viaje. A vosotros, por favor, lo que espero que guste, que la gente que lo lea disfrute de este viaje de Tanaka y le haga sentirse bien y darse cuenta de lo estupendo que es estar vivo y disfrutar de cada día al lado de los tuyos y haciendo las 4 tonterías que tenemos que hacer todos los días. Muchas gracias. A vosotros.